Buenas tardes, Paula. Hola, profe, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, Qué bueno. Bueno, vamos a esperar que se conecten algunos más, como para dar inicio a la ya, clase de hoy. Es una clase que va a ser distinta a las que se venían dando. Las que se venían dando eran bajo la línea de hacer un mini ensayo, un breve ensayo, pero en esta ocasión vamos a, vamos a hacer algo distinto porque, como les dije en la clase pasada, falta por ver o ahondar un poquito más en lo que son los conceptos de coherencia, de cohesión y también de los sí, conectores. algo estuve repasando ahora. Sí, y de los conectores. Sí, Entonces, eso estuve viendo ahora, por lo tanto, para hacer recordatorio. vamos a recordar eso, nos vamos a enfocar en esos conceptos y va a haber una actividad pequeñita al final, esperando que alcancemos, sobre lo mismo. Ya Ya, voy a ver si se conecta alguien más. parece que me doy Estamos cuenta que estando cada dos. día Bueno, somos como aún así, menos. aún así, estando los dos, lo vamos a hacer. En realidad, ¿Qué va a pasar, profe, en general con las personas? Porque en las clases, ayer en la de inglés igual éramos 3 personas. sí, es verdad que hay pocos que están conectándose a las clases. eh, es preocupante, pero también hay que tomar en cuenta que ya están algunos matriculados que está confirmado que van a dar la prueba, ya el director los llamó. No sé si usted vio el mensaje, pero ya Sí, sí lo leí, pero nadie se ha confirmó. conectado, o sea, nadie se ha Sí, comunicado conmigo. sí, él tiene Me claro imagino que estoy. sí, pero él tiene claro quiénes están para rendir la prueba, quiénes no. Por lo tanto, Mm. ese grupito que va a dar la prueba ya se sabe quiénes son. Eh, Ok. y los que no dieron señales de vida, obviamente, que quedaron descartados, quedaron fuera de la nómina final. Eh, Ahora, claro, uno dice, bueno, deben haber hartos que estén en esa nómina, pero no aparecen en las clases, y eso es preocupante, obviamente que es preocupante. Eh, pero Y bueno, usted en realidad informa en eso. ¿Mm? La oportunidad está. Sí, la oportunidad está, y de hecho, hasta ahora no ha habido ninguna información de que va a cambiar, ¿cierto? Cómo se da esto, de que son tres oportunidades para cada examinación, por lo tanto, seguimos con lo mismo planteado desde un comienzo de año, con la diferencia de que con todo esto de la pandemia se ha ido posponiendo y es entendible también porque no es muy aconsejable o no era muy aconsejable en esa fecha de agosto, de hecho no era permitido en aquel entonces reunirse ni en espacios públicos, menos en una sala de clase. Así que se han seguido los Claro. lineamientos del Ministerio de Salud también, po, y el Ministerio de Educación Mm. lo ha seguido al pie de la letra. Ahora, vamos a ver lo que nos atañe para el día de hoy. Yo voy a pasar a Ujú. voy a Ya. compartir la pantalla, voy a compartir un PowerPoint que tengo acá sobre lo que les acabo de mencionar, que es La coherencia y la cohesión la textual. coherencia y la cohesión textual. Eh, Vamos a ponerlo en modo de presentación. Por ahí está. ¿Ya? Coherencia y cohesión textual. ¿Bien? Dos conceptos súper Sí. importantes que hay que clarificar, que hay que estudiar y que deben repasar, porque no es que les vayan a Eso es preguntar verdad. específicamente en la prueba qué significa coherencia y cohesión, pero sí hay que saber identificar cuando puede que aparezca por ahí una pregunta sobre esto. Ha ocurrido por ahí donde se Ujú. hace una pregunta sobre coherencia y cohesión. No es algo que yo le pueda dar 100% certeza de que va a ocurrir, pero sí ha ocurrido. Por lo tanto,
vamos a tratar de ver el 100% de lo que posiblemente les pregunten, y esto está quedando un poquito en el tintero, yo lo había hablado en clases, pero no habíamos hecho una clase propiamente tal sobre lo que es el concepto de cohesión, de coherencia, y lo que es un texto, ¿ok? Entonces, ahí hay una definición sobre lo que es un texto. Vamos a partir por un texto. ¿Qué es un texto? Los textos son una secuencia estructurada de palabras que se ordenan en enunciados, los que formando una cadena generan al texto. El enunciado es una unidad formada por una secuencia de palabras y que comunica un significado completo. Un enunciado se puede definir como una oración, como una frase, como una expresión, todas apuntan a lo mismo, donde se me entrega una idea a mí como lector. Por ejemplo, aparece ahí, las mujeres y hombres del Paleolítico Superior se dedicaron a la recolección, la caza y el marisqueo. Uno puede entender esta idea, ¿cierto? No hay nada fuera de lo común. Sí, uno la puede... porque es coherente y tiene continuidad. Tiene una continuidad, ¿cierto? Palabra tras palabra van formando una expresión o un enunciado donde hay una idea clara, donde no tengo que darle muchas vueltas, porque se entiende. Ahora, ¿qué es la coherencia? Es la unidad semántica de un texto, dice ahí. En otras palabras, o para hacer más sencilla la definición, dice, es la conexión necesaria que debe existir entre las ideas que presentan un texto para desarrollar el tema. La coherencia es un concepto que apunta a qué? Apunta a que cada idea que se va planteando en el texto está conectada una con otra y estas a su vez se conectan con un tema central. ¿Recuerdan? A ver, la clase pasada, ¿qué guía hicimos? ¿Recuerdan o no? Estuvimos viendo sobre el contexto literario. Ya. ¿Cuál fue el texto que se leyó la semana pasada? ¿Recuerdan o no? Estuvimos viendo sobre los mundos literarios y el género. Estuvimos viendo el narrativo, el cotidiano realista, el onírico, fantástico. Estuvimos viendo como eso en el ensayo pasado. Ya. Bueno. Sí. Y de hecho hizo un ensayo de 7 preguntas, que fue el que analizamos. Sí, pero el texto, ¿cuál fue? La semana pasada no fue el del viejo que hablaba del terreno y que quería hacer un camino, ese fue el anterior. El viejo sí. Fue el anterior. Bueno, pero podemos dar ese ejemplo también. Ese texto del viejo que removió las montañas, el viejo que removió las montañas, es un texto donde, si ustedes lo analizan, parte por parte, cada una de los párrafos, ¿cierto?, transmite una idea, y esas ideas están conectadas en sí con este tema central, que es que el viejo tenía por objetivo remover las montañas. ¿Estamos de acuerdo? Claro. Entonces ahí estamos hablando de un texto que tiene coherencia, que cada una de las ideas que contiene están relacionadas entre sí y todas se conectan o convergen a un mismo tema, que es que este viejo quería remover las montañas para obtener un camino más expedito para lograr visitar ciertos lugares que estaban ahí cerca donde él se encontraba. ¿Cierto? ¿Estamos, no? Sí. Ya, vamos bien. Sí. Bueno, ese texto tenía coherencia, no había duda. Aquí hay un ejemplo. Dice, la mudanza de María. Cuando llegó María con sus cuadros, después comió la ensalada, ¿por qué no mañana? ¿Tiene coherencia eso o no? No alcancé a leer. A ver, ¿te fijan o no? Ahí la idea yo no la puedo identificar. ¿Cuál es la idea de ese breve texto que acabo de leer? No hay una idea clara. No hay una idea clara. No hay una idea clara que se conecte. No hay una continuidad de la idea. Claro, no hay una idea clara que yo pueda obtener de esa, de solamente esto que está aquí, que es muy breve, pero no hay una idea clara que
que yo pueda conectar con el título o tema central que dice ahí la mudanza de María. No hay una idea clara. Aquí dice, el texto que acabas de leer sería caracterizado por cualquier lector como un texto incoherente, porque no tiene unidad en las ideas que entrega y tampoco entrega alguna posibilidad de ordenarlas jerárquicamente. Aquí hay una ensalada de palabras que no están conectadas de buena forma unas con otras, por lo tanto no hay una idea, no hay coherencia, no hay una idea clara. Cuando la idea no es clara, no hay coherencia. Eso es lo que yo quiero que quede clarísimo. Cuando no hay ideas claras, no hay coherencia. Sí, sí entiendo. Ahí hay una definición sobre la coherencia en un texto. Dice, para que un texto sea coherente debe mantener un mismo tema y todos los elementos que lo componen, es decir, la idea, tienen que estar apuntando a ese tema central. En otras palabras, podemos decir que un texto es coherente cuando cada una de las partes que lo conforman o las ideas están relacionadas con el tema central. Hay un tema central y cada una de las ideas que se van desprendiendo de cada uno de los párrafos que yo voy leyendo tienen que estar conectadas con ese tema central. Ahí estamos hablando que un texto es coherente o que tiene coherencia textual. Y ahora pasamos al otro concepto que tenemos que ver, que se llama la cohesión. Dice, para que exista coherencia, para que exista lo que acabamos de estudiar, para que exista coherencia, que las ideas estén conectadas entre sí, antes de eso tiene que haber cohesión. ¿Qué quiere decir eso? Que los elementos del texto deben estar relacionados entre sí y conformar entre ellos una idea única y unitaria. Desde el punto de vista formal, dice ahí, la coherencia se basa en el funcionamiento de una serie de recursos para constituir relaciones entre los elementos de un texto. La cohesión es una propiedad textual mediante la cual los enunciados de un texto se relacionan correctamente desde el punto de vista léxico y gramatical. Por lo tanto, diremos que existe cohesión en un texto cuando los enunciados sucesivos aparecen debidamente trabados por conectores. Ya, eso que parece ahí un poco difuso, confuso, es tan sencillo como explicar que cada una de las palabras que hay en un texto, al conectarse correctamente una con otra, van formando una idea. Y aquí hay una analogía, dice, la cohesión es como el hilo que permite a las perlas de un collar estar unidas. La cohesión permite que, por ejemplo, en un texto, cada palabra con la que viene esté conectada de buena forma, la cohesión. La coherencia tiene que ver con algo más general, más global. Cuando hablamos de las ideas en general, ahí estamos hablando de cohesión. Claro, coherencia. La cohesión va de la mano con la coherencia, pero primero es la cohesión. La cohesión tiene que ver con la conexión que hay entre palabras, palabra con palabra, pero cuando estas palabras con palabras muestran una idea y una idea clara, estamos hablando de coherencia. A eso me refiero. Aquí hay unos ejemplos de cohesión. Dice, ayer estuve en el parque con mis hijos. Dice ahí, están jugando en la arena con los otros niños. Uno le quitará al otro la pala y habrán llorado. Me lo pasé muy bien. Fue muy agradable verlos jugar así, pero no me gustó cómo reaccionó mi hijo cuando le quitaron la pala. Aquí no hay una idea clara, no hay coherencia, porque también hace falta una buena cohesión. Es decir, para que exista coherencia tiene que haber cohesión primero. Entonces, ¿cómo podría yo esto ordenarlo de buena forma o reformularlo para que tuviera cohesión? Ayer estuve en el parque con mis hijos, hasta ahí bien, estamos de acuerdo. Están jugando en la arena con los otros niños. ¿Cómo podríamos dejarlo esto de buena forma? ¿Estaban o no? No, ellos juegan. O ellos estaban jugando también en la arena con los otros niños. ¿Entiendes? Sí. Uno le quitará al otro la pala y habrán llorado. Mire, eso no tiene ninguna cohesión. Palabra con palabra no me indican ninguna. Están hablando de uno y otros. Claro. Por lo tanto, lo que se debe entender aquí en este texto es que palabra con palabra no están conectados de buena forma. No hay una cohesión correcta.
me lo pasé muy bien, dice ahí. Fue muy agradable verlo jugar así, pero no me gustó cómo reaccionó mi hijo cuando le quitaron la... Ya, por ahí como que se ordenó un poco. Pero al hilar fino y al ver cada una de las palabras conectadas con la que viene, me doy cuenta de que la cohesión no es la correcta. Es El segundo como ejemplo. decir, profesor, por ejemplo, hay una coherencia porque se está hablando de lo mismo, pero la cohesión no está bien porque está en forma desordenada, Sí, ¿o no? sí, ¿Mm? sí, mire. Lo que pasa es que muchas veces los textos no tienen cohesión porque los tiempos verbales no están conjugados de buena forma. Aquí, en el primer párrafo, dice, están jugando en la arena con los otros niños. Estaban jugando. Ahí dice, ayer estuve en el parque con mis hijos. Estaban o estuvieron jugando en la arena con los otros niños. Aquí el tiempo Claro. verbal no está bien conjugado, ¿entiendes? Entonces, Sí. eso también a veces es un impedimento para que exista buena cohesión, la buena conjugación de los tiempos verbales. Esto es un ejemplo de que los tiempos verbales son importantes para que exista cohesión y que finalmente lleguemos a una coherencia. Acá, Antonio y Ricardo fueron de compras. Él quería comprar una camisa y una correa. Punto. El almacén no tenía el color buscado. Compró un café. Ahí falta algo para que esto se entienda mejor. Ahí faltan palabras. ¿Cómo podríamos arreglar eso para que tuviera mayor cohesión? ¿Cómo creen ustedes? Él quería comprar una camisa y una correa. Antonio y Ricardo fueron de compras, él quería comprar una camisa y una correa. En el almacén no tenían el color que buscaba. Compró un café. Bien, bien. A ver, Se podría arreglar como en el almacén no tenían yo el le color podría- de yo camisa podría- que él buscaba. Antonio y Ricardo fueron de compras. Él quería comprar una Quería camisa comprar una camisa. y una correa. Punto. El almacén no tenía el color que ellos buscaban o estaban buscando. Punto. Por lo tanto, He buscado. podríamos Por poner, lo tanto, fueron por un café. claro, por lo tanto compró o compraron un café. Ahí falta un conector, por eso que también vamos a Sí. ir a ver lo que son los conectores, porque son súper importantes para que exista esta cohesión, esta conexión correcta entre cada una de las palabras que forman un texto. Y este último ejemplo dice, Juan Antonio y María no quieren ir, tienen otros planes. ¿Cómo podría yo ordenar de buena forma eso? Dice, Juan Antonio y María no quieren ir, no quieren ir, claro, coma, tienen otros planes. ¿sí? Ellos tienen otros planes. Exacto. Yo podría poner aquí Juan, Antonio y Antonio María y María. no quieren Ah, yo ir. pensé que era Juan Antonio, era un solo nombre. No, dice, podríamos poner aquí Juan, Antonio y María Claro. no quieren ir, porque tienen otros planes. Tienen otros planes. ¿Ya? ¿Se fija? Ahí hacía falta un conector y también una adecuada puntuación para que esto tuviera cohesión y finalmente llegáramos a una idea coherente. Claro. Y es súper importante en esta cohesión que también se involucren los conectores. ¿Qué son los conectores? Dice, los conectores son palabras o grupos de palabras que sirven para unir ideas, expresando claramente el modo en que se relacionan entre sí. Un buen uso de los conectores le da una mayor coherencia a nuestro discurso y lo hace más entendible para el receptor. Los conectores pueden utilizar Profe, tanto, dígame. es que hay varios que se quieren conectar y dice que la clave de acceso es incorrecta. Sí, a mí me pasó Están escribiendo en el dos veces grupo. antes de ingresar. A ver, algo deben estar poniendo mal, porque ¿cómo ingresaron ustedes ya? Eso es Yo entré al tiro. Yo me conecté fue por el celular, porque con la computadora no Yo pude. Me dice tampoco que pude conectarme por el código computador. de acceso Sí, no, es incorrecto. correcto. Claro, Por eso tuve que conectarme por el celular, por el notebook no pude. es No me 7K, dejó entrar, siendo que era el mismo acceso. Sí, pero la verdad es que no hay otro acceso. Más fácil que El es mismo más fácil que pinchen el link de invitación que hace el profe, es más fácil.
copiarlo, ¿cierto? Que pinchen el Sí, mismo sí. link. Bueno, Sí. No, Claro, pero yo hice así porque estaba tratando Sí. con el computador y no pude. no se puede. No sé qué bueno, pasa ahí. a veces ocurre, no es primera vez. Dice, los conectores pueden utilizarse tanto en textos escritos u orales, ¿ya? Es decir, cuando ustedes están hablando en su vida cotidiana, utilizan conectores. Dice acá, su principal función, como su nombre lo indica, es conectar. De ahí viene conectar distintas partes de un texto, ya sean palabras, frases o incluso párrafos completos. Aquí hay ejemplos. Ejemplos de los conectores, porque los conectores los podemos clasificar. Los conectores se clasifican de acuerdo a su función o a la función que tienen en un texto. Por ejemplo, ahí aparecen conectores de adición o suma, de contraste, de causa-efecto, y vamos a ver otros más. Vamos a ir uno por uno. Por ejemplo, de adición o suma, que es lo mismo, cuando yo quiero sumar ideas a lo que estoy diciendo, puedo aplicar un y, un además, un también, un más, un aún, un ahora bien, un amén incluso, agregando lo anterior, por otra parte, asimismo, de igual manera, igualmente, o en esa misma línea. Todos esos son conectores de adición o de suma. ¿Por qué se llaman así? Porque permiten sumar ideas a lo que yo estoy diciendo. Ahora, otro conector o clasificación son los conectores de contraste. Cuando uno dice pero, inversamente, a pesar de, empero, sin embargo, aunque, por el contrario, no obstante, aun cuando, sin obstar, ese no se utiliza mucho, pero también sirve. De otra manera, por otro lado, en contraste con, antes bien, en cambio, de otra parte. Todos esos son conectores de contraste. ¿Ya? Porque yo voy a dar una idea, pero, mira, ahí estoy utilizando uno yo ahora, pero voy a, luego de dar esa idea, voy a entregar otra que va a contrastar con la anterior, es decir, va a ser distinta, y a veces puede ser hasta contraria. Y para eso me sirven todos estos conectores que están acá. Los que se utilizan más son, obviamente, que el pero, el sin embargo, a pesar de también se utiliza harto. harto, aunque. Por el contrario, son muy utilizados. No obstante, sí. Pero la mayoría lo hemos visto cuando estamos leyendo. En cambio. Luego pasamos a otra clasificación, que son los de causa-efecto, cuando yo voy a explicar la causa de algo que he dicho. Digo, por ejemplo, ¿por qué? Yo podría decir una frase ahora, podría lanzarle esta, es decir, hay comunas que están avanzando a la fase 4, porque han sido obedientes con las medidas impuestas o reglamentadas por el Ministerio de Salud. Ahí estoy dando la causa de por qué estas comunas están avanzando a otra fase. ¿Se entiende? Entonces, estoy explicando la causa de lo que acabo de decir. También puedo decir por consiguiente, por eso, por esta razón. De ahí que, por lo tanto. O por este motivo. Y de modo que se infiere que, en consecuencia, de esto se sigue, pues, por este motivo, según, entonces, en consecuencia, en conclusión, por ende, ya que. Son todos conectores que me permiten explicar o dar una razón del porqué de lo que acabo de decir. Y tengo más. Causa. Y en realidad hay una cantidad bien grande en cuanto a clasificación de conectores. Acá hay otra, por ejemplo, de tiempo. Dice ahí, cuando yo utilizo palabras para referirme a un antes, un después, a lo que viene, a lo que pasó, estoy utilizando conectores de tiempo. Cuando digo después, que es muy utilizado el después, el antes, el seguidamente, la hora, entre tanto, en adelante, mientras, posteriormente. Entonces, a menudo, simultáneamente, cuando, a medida que, enseguida. Todos son conectores que me trasladan a un antes, un después o a algo que está ocurriendo.
y son muy utilizados también. Y no solo en textos, sino que en la vida cotidiana, en el lenguaje verbal, ustedes lo utilizan, yo lo utilizo, todo el mundo lo utiliza. Otro tipo de conector de ejemplificación, cuando voy a dar ejemplos de algo, digo un por ejemplo, en otras palabras, esto es decir, vale decir, dicho de otra manera, con otros términos, esta ilustración, tal como caso típico, como muestra a lo que es lo mismo, así como, en representación de, todos esos conectores me permiten ejemplificar, dar ejemplos. Otra clasificación, conectores de semejanza. Cuando quiero igualar yo dos ideas, cuando quiero igualar dos ideas, tengo dos ideas y las quiero igualar. Digo, del mismo modo, igualmente, ahí aparece de otra. igual modo. De la misma manera, asimismo, como, así que, de igual manera. Todo eso son de semejanza. Estoy buscando una semejanza entre dos ideas. De igual manera, forma o modo. Sí. Y ahora, otra más acá que dice de énfasis. Así es. Cuando digo lo que es más, repetimos, sobre todo, ciertamente, en otras palabras, es para darle énfasis a una idea. En otras palabras, estamos como repitiendo o dándole énfasis a lo que acabamos de decir, resaltándolo. A eso se refiere. Claro. Es decir, lo que es peor. Ese es como el significado de énfasis. Sí. Y ahora, los últimos que agregué acá, porque si no podríamos estar toda la tarde viendo una clasificación de conectores porque son muchos. Sí, yo anoté algunos acá igual. ¿Cómo cuáles? Anoté de causa, los tipos de conectores que hay, de causa, de consecuencia, de oposición o contraste, de concesión, de evidencia, de orden, de equivalencia, de adición, que es el que mencionó usted. Eso estuve viendo. Ya, muy bien, muy bien. Fue un poquito más allá, que eso es también lo que se pide, de que ustedes traten por su cuenta también de... Sí, pero hay mucho, me di cuenta que hay mucho. Hay Que son mucho. como de la vida cotidiana del léxico de uno. Sí, de hecho, la clasificación es tan amplia que a uno lo puede llevar a muchas veces ver por ahí en internet, clasificaciones dicen 50 tipos de conectores. Ya, Sí, sí. es demasiado, 50 tipos de conectores, pero en realidad estos que estamos viendo son los de uso más frecuente, entonces vamos a poner énfasis en esto, básicamente. Espacial, otra clasificación de conectores, conectores espaciales, cuando uno se refiere a distintos lugares, al lado, arriba, abajo, a la derecha, a la izquierda, en el medio, en el fondo, son conectores que nos llevan de un lugar a otro, por lo tanto son espaciales. Condición, de condición. Si, supongamos, puesto que, siempre que, todos son conectores de condición. De orden, cuando estamos, como lo dice la palabra, ¿cierto? Ordenando ideas. Primeramente, primero, segundo, siguiente, luego, a continuación, finalmente, al principio, al inicio, por último. Todo eso son conectores de orden. A partir, antes que, hasta que. De conclusión, cuando estamos finalizando un texto, por lo general se utilizan esto para dar el cierre. Finalmente, para resumir, terminando, por último, en conclusión, para finalizar, en suma también, es una expresión que se utiliza para dar cierre a una idea, para concluir también. Y ahora, les toca a ustedes. Hay tres, ahí les voy a dejar tres textos que están inconclusos o donde les falta algo, y lo que les falta está en esas alternativas que aparecen ahí. Entonces, usted, con cada una de esas alternativas, usted tiene que ver cuál de esas alternativas me permite a mí completar de mejor forma los campos que faltan en este texto. Si es la alternativa A, con esas tres expresiones, si es la B o es la C.
Yo colocaría la A. La A, esa colocaría yo. Ya, a ver, Yo la A coloco sería, la B. la A sería, tampoco es Sí, necesario que me pues, lo expliques, necesario que me lo explique, puesto que yo lo entendí, puesto que al igual que tú. igual entendí, al igual que tú. La segunda Ahí hay diría, una continuación. la segunda sería, no es necesario que me lo expliques, ya que yo lo entendí antes que tú. Y la otra sería, sí es necesario que me lo expliques porque yo lo entendí menos que tú. La C descartada Claro. no tiene mucho sentido. Ahora, la A tiene harto sentido, pero aquí hay un problema también de puntuación, que no está la puntuación adecuada para que esta calce mejor. La más indicada sería la B en este caso, ¿ya? No es necesario que me lo expliques, ya que yo lo entendí antes que tú. Esa sería la más indicada. Está correcto. Sí, pero la A también me permitía completar los campos, ¿ya? Pero la más indicada es la B. Sí, Ahora, porque igual tiene coherencia la frase. sí, también le da coherencia. Ahora estas otras dos. A él les voy a dejar un minuto para que la cuente. Laura. ¿Ya? Vamos a ver cada una de estas que están acá. Dice, la obra dramática es un mundo ficticio creado, un autor, de representado, los espectadores. ¿Cuál Yo puse sería la B. la alternativa? Yo puse Yo la coloqué C. la B. Yo puse la B. La obra dramática sería ahí si uno pone la B. La obra dramática es un mundo ficticio creado con un autor para ser representado para los espectadores. Ahí Sí, esa este puse. con no me calza muy bien. Con, o será por un autor. Yo puse la C. Sí. Yo también puse la C. Miren bien, la obra dramática es un mundo ficticio creado por un autor para ser representado ante los espectadores. Esa es la que calza mejor en cada uno de los Suena campos. mejor. Sí, la que le da mejor cohesión o sentido al texto. Si bien la B da sentido, este con no es tan preciso como un por, como en la letra C. Entiendo. ¿Ya? Luego pasamos a la 3. ¿Cuál pusieron en la 3? Yo puse la A. Yo no veo bien, pero me parece que la B. Pero no veo bien, no me alcanza
Ya. Esa sale toda la La alternativa. correcta acá es la B. Dice, no hay recetas para una buena ortografía, sin embargo, varios consejos pueden ser dados al respecto. Este es un conector de contraposición o de contraste. Sin embargo. Es decir, no hay recetas para una buena ortografía. Pero yo podría poner acá también un pero, ¿cierto? O un sin embargo. Sí. Sin embargo, si bien no hay recetas para una buena ortografía, varios consejos se pueden dar al respecto. Ahí, este conector es muy bueno, poderoso, porque me permite a mí hacer un contraste entre la idea inicial y la segunda idea. No hay recetas para una buena ortografía, no las hay. Sin embargo, varios consejos pueden ser dados al respecto. Igualmente, ¿cierto? Se pueden dar varios consejos. Bueno, la idea era hoy clarificar o definir lo que es el concepto de cohesión, de coherencia y también ver lo que son los conectores. Y los conectores, como se pudieron dar cuenta, son palabras súper importantes que me permiten a mí ir conectando idea con idea, lo que permite darle cohesión a un texto, es decir, que tenga lógica, palabra tras palabra, y esa lógica va llevándome a una idea, lo que permite una mayor coherencia. Espero que les haya quedado más claro. No se les va a preguntar específicamente, vuelvo a reiterar en la prueba, no se va a preguntar específicamente en la prueba qué son los conectores. Pero algo de esto puede salir. Sí, no se les va a preguntar específicamente qué son los conectores, no se les va a preguntar qué es la coherencia o qué es la cohesión, pero puede que aparezca una expresión, una oración donde falta una palabra que va a ser un conector, por ejemplo, le va a decir, el problema que hay en este texto es de coherencia o de cohesión. Bueno, si falta un conector, una palabra, para que tenga lógica, es de cohesión, ¿ya? Es de cohesión. La cohesión es más específica, es más pequeña, se refiere a la conexión que hay entre palabra con palabra. La coherencia se refiere a la idea, que es algo más global, es más global. La cohesión es específica, la coherencia es global. Esa es la diferencia que tenemos que empezar a hacer. Ahí les dejo un mensaje de despedida. Y sonrío y es un día excelente para estar orgulloso y de ser quien eres. Espero que sigan con la misma motivación, que se mantengan aquí en clase, que no renuncien, aunque sean pocos, y que comiencen a transmitir el mensaje de que deben participar más los demás compañeros, sobre todo ahora que ya estamos aquí a 2 semanas de que rindan la prueba. Casi nada. No queda nada. Sí. Por lo tanto, hay tiempo aún, no es solamente una oportunidad, 3 oportunidades. Por lo tanto, yo creo que no nos han dicho nada de eso todavía. Profe, parece que está como en veremos. Yo creo que había más gente que participó, pero no pudieron. Bueno, vamos habían varios. Bueno, vamos a ver la información, ya va a formar la próxima semana. Ahí les vamos a entregar como información ya más definitiva o decidora sobre cómo va a ser la examinación. En todo caso, aún hay tiempo. Sí. Aún hay tiempo. Por lo tanto, por lo menos hay ahora solamente el día, o sea que va a ser el fin de semana el 15, y el colegio, pero no han dicho hora ni cuáles van a ser los primeros exámenes, eso no hay información. No, pues don Jorge dijo que iba a estar avisando, que iba a confirmar él. Dijo solamente que era la segunda semana, pero dijo que iba a decir la hora y el día específico. Ya, bueno, la próxima semana estaríamos confirmando, ¿ya? Por ahora hay que seguir estudiando nada más y enfocados tal como lo han hecho, sobre todo ustedes, desde el comienzo del año. Les envío un abrazo y nos estamos viendo el... Profesor, una última consulta. Dígame. ¿Algún adelanto para poder repasar o estudiar para la última clase? ¿Qué es lo que va a pasar? Vamos a ver un ensayo, ya vamos a seguir en la línea de los ensayos. De hecho, tengo pensado hacer un breve ensayo ya más enfocado en lo que son los conectores, lo que vimos hoy. Así que sería lo ideal que repasaran lo que vimos hoy, más que todo, para que la próxima clase lo pusiéramos más en práctica con un breve ensayo, ¿ya? Así que un abrazo a todos. Ok. Igual, que tenga buen fin de semana. Igual ustedes. Oye, recuerden que